Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz. Soy el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Primero de todo es darles la bienvenida a esta quinta webinar que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, estamos organizando durante esta crisis por la COVID-19. El título y a lo que será dedicado esta webinar es la adaptación de los servicios de neumología a la situación de la pandemia, la transformación desde un punto de vista práctico. Hablaremos fundamentalmente de lo que ha supuesto la transformación de las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Creemos que sin duda estas unidades es una de las principales aportaciones que la neumología española está haciendo en la ayuda a controlar la crisis, en la ayuda a controlar la epidemia y en la ayuda a que los pacientes que la padecen pues se curen y salgan adelante. La webinar será conducida por el doctor Raúl Moreno Zabaleta, del Servicio de Neumología del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y en ella participarán una serie de ponentes. Todos ellos, el moderador y los ponentes, tienen una amplia experiencia en el manejo de estas unidades y además una amplia experiencia en haberse enfrentado a los picos de asistencia sanitaria que ha supuesto esta crisis. Creo que a lo largo de esta webinar, que va a tener una estructura más que de ponencias, sobre todo de debate, lo cual la va a dotar de mucho interés para todos ustedes que la están escuchando, van a poder aprender muchas cosas, vamos a poder aprender todos muchas cosas para el futuro, si es que nos volvemos a encontrar con una situación como la actual. Nada más, agradecerles a todos ustedes el que estén aquí, el que se hayan conectado con esta webinar, agradecer al doctor Raúl Moreno la moderación que va a hacer de esta webinar, a todos los ponentes, que él los presentará, y también agradecer a Laboratorios Menarini el patrocinio que está haciendo de esta webinar. Yo ya no tengo más que hablar, simplemente dejo la palabra al doctor Raúl Moreno Zabaleta. Adelante, Raúl, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos ven desde América. Lo primero que me gustaría es, como ha dicho el doctor Jiménez, agradecer a Menarini el apoyo para la organización de esta webinar y en la que vamos a intentar mostrar cómo han cambiado los servicios de neumología en este mes largo que llevamos en España peleando contra el coronavirus. Para ello, la idea no es realizar, como ha dicho el compañero, una sesión al uso, sino que cada ponente vamos a intentar que cada uno de nosotros pues, hacer un pequeño debate entre los 4 ponentes que voy a intentar moderar, en el que cada uno de ellos intente plasmar su experiencia en el último mes. La verdad es que la neumonía por COVID llegó a los hospitales como un torbellino a principios del mes de marzo y desde un primer momento se vio la necesidad de que la neumología interviniera en el manejo de estos pacientes. Yo creo que al inicio de la epidemia los neumólogos nos convertimos en los maestros del tiempo, en el sentido de que pudimos dar a muchos pacientes el tiempo necesario para que pudieran llegar a una cama de cuidados intensivos y a muchos de ellos una opción de tratamiento fuera de las unidades de cuidados intensivos. Ahora este momento ha cambiado y probablemente muchos de estos pacientes que estuvieran intensivos están saliendo a plantas de hospitalización y volvemos a darles una oportunidad de que esta salida sea temprana y con unos cuidados adecuados. Entonces, para todo esto pues ha sido necesario modificar los espacios, modificar los turnos de trabajo, modificar las labores asistenciales de los compañeros. Y bueno, yo creo que los 4 ponentes van a intentar mostrar cuál ha sido la experiencia en este largo mes de las cosas que estamos hablando. Para esto vamos a contar a la doctora Araceli Abad, que trabaja en el Hospital de Getafe, a la doctora Lara Bravo, que trabaja en el Hospital de Alcalá, a la doctora Olga Mediano, que trabaja en Guadalajara,
el Hospital de Guadalajara, y al doctor Manel Luján, que trabaja en el Hospital de Sabadell, varios hospitales pues, que han sido centros de lucha y con gran cantidad de enfermos ingresados con esta patología. Así que yo creo que sin más vamos a empezar con el debate. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a lanzar una pregunta a uno de ellos, de los compañeros, y a partir de ahí pues ellos responderán e intentaremos iniciar un debate. Bueno, la primera pregunta me gustaría hacerla a cada uno de vosotros y me gustaría que comentarais vuestra experiencia personal en este mes. La idea es que nos contarais cada uno cómo ha sido vuestra experiencia en la adaptación de estos servicios a esta situación excepcional que estamos viviendo. Y me imagino que todos intentando sacar camas de cualquier sitio, pero cada lugar ha tenido seguro algunas peculiaridades que seguro que son interesantes de mostrar. Me gustaría empezar con la doctora Araceli Abad, del Hospital de Getafe, y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia en Getafe. Bueno, yo os cuento un poco de qué partimos, ¿no? Una forma muy práctica de qué partimos en nuestro hospital. Nuestro hospital tiene unas 450 camas, neumología tenía asignadas 20 camas, somos 9 neumólogos con un residente por año, las guardias las hacemos en un pool de medicina interna de hospitalización y no tenemos SUPRI, ¿de acuerdo? Entonces, al principio cuando comienza toda la pandemia ya se ve un poco el boom que nos va a llegar, pues hay una reunión con los servicios centrales, donde de alguna manera se nos pregunta específicamente, y a mí como coordinadora del servicio, qué es lo que necesita el servicio de neumología y qué papel cree que puede contar relevante en esta pandemia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nuestra posición, digamos que la posición mía como coordinadora del servicio es decir que nosotros tenemos que llegar a lo que no van a poder llegar las UCIs y a lo que no van a poder llegar el resto de los equipos COVID coordinados o liderados de alguna parte por medicina interna. Y es donde se empieza a gestar ya la idea desde ese primer momento que en neumología va a empezar a ver pacientes COVID al uso, pero que llegará un momento en el que nos vamos a replegar para atender a los pacientes que sin camas, a los pacientes que tengan que salir con el destete, etc. Entonces, en esta idea, en mi hospital, con esta idea como el hospital se ha trabajado de la siguiente manera, y es que se han hecho unas zonas que lo llamamos búnker, ¿vale? Se han ido cerrando zonas de aislamiento específicas en las que una vez que toda la planta era zona COVID, se confinaba esa zona y una vez que tú entras a este espacio, este es el cierre de la UCRI en concreto, que no solamente abarca estas 20 camas, sino que toda la parte de psiquiatría y todas las camas de neurología. Entonces, una vez que se transforma toda esta unidad en una UCRI, se genera una zona de entrada, que esta es la zona del vestuario, aquí uno se transforma con su EPI, este es el día que fue la UME, te vistes fuera y una vez, siempre hay gente fuera que está un poco al tanto de las necesidades de la gente que pasa su jornada laboral dentro, esta sería la unidad vista desde dentro y toda la parte de hospitalización está completamente digamos, zona sucia o zona COVID, que es como nosotros la llamamos, donde uno puede manejarse de manera libre para la atención de estos enfermos, ¿de acuerdo? La zona de trabajo de enfermería también es zona sucia y es así como se trabaja durante, ya digo, jornadas muy duras, largas, sin poder salir de ese pseudo confinamiento. Nos dotamos de un almacén con 14 respiradores de alta gama, 15 altos flujos. Es verdad que la sensibilidad por parte de dirección médica fue amplia, porque ya digo, tuvimos la suerte de podernos dotar de todo este material. Hemos sacado del baúl de los recuerdos algunos equipos que estaban también confinados en la unidad de intensivos y que nos han servido de muchísima utilidad. Veis por aquí todos los altos flujos preparados para entrar a la unidad. Aparte de esto, pues hemos dotado a la unidad de broncoscopios, que hacemos broncoscopias a pie de cama, ecografía, la posibilidad de hacer gasometría también dentro de la unidad, que no la estamos utilizando mucho, la verdad. Y luego el tema de la monitorización, como ya las camas de psiquiatría contaban con una monitorización para el control de los pacientes psiquiátricos, pues todo han sido ventajas, la verdad. En este sentido, podríamos ver desde un control qué estaba sucediendo en cada una de las camas. Todos los pacientes, digamos que es una UCRI de guerra, todos los pacientes tenían, de alguna manera u otra, estaban monitorizados a pie de cama, con sus altos flujos, sus monitores que vemos desde la puerta. No hemos podido monitorizar a un control, estamos pendientes de ello, es lo único que nos queda. En cuanto a la ratio del personal, también la dirección de enfermería ha sido muy sensible, es decir, que mientras otras unidades la ratio se ha aumentado, aquí la ratio ha sido de 1,4 a 1,6 de enfermería, sabéis, vital el papel de las
de las enfermeras y de las auxiliares para el cuidado de estos enfermos bastante más complejos. Hemos pasado por diferentes fases en las que nos hemos quedado incluso hasta sin oxígeno para dotar. En la semana esta terrorífica en la que hemos llegado a tener hasta 40 pacientes críticos en la unidad, hemos diseñado estas test para poder dar soporte a 2 pacientes a la vez, estos sistemas de Mapleson que los hemos tenido que colocar fuera de la unidad. Y ya de esta manera empezamos a trabajar de una manera un poquito más organizada, gestando lo que es una unidad funcional, que es una UCRI, dependiente del servicio de neumología, y para poder trabajar a este ritmo frenético y saber con qué equipos contábamos en cada momento, pues generamos una serie de alarmas en HCIS. Los pulmones significa que son pacientes que están en tratamiento con alto flujo, la mascarillita significa que son pacientes que están sometidos a ventilación, y una serie de localizadores que, como veis, pues queda claramente especificado cuántos pacientes están ingresados en UCRI, cuántos con ventilación invasiva, cuántos con terapia de alto flujo. Se generó un algoritmo de entrada y de salida a la unidad en la que, por supuesto, la primera llamada era para UCI, y en función un poco de las características del paciente, o si el paciente ya tenía equipo en domicilio o no, pues era, digamos que se indicaba o no, pues como una unidad funcional al uso, los criterios de ingreso en nuestro servicio, y también se elaboró un circuito de entrada y de salida de los pacientes durante esta epidemia a nuestra unidad. Un minuto. Ya he acabado. ¿Cómo lo ves? Fenomenal. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Araceli. Quería preguntarte lo mismo a la doctora, quería preguntar lo mismo a la doctora Lara Bravo. ¿Cómo se habéis organizado allí en el hospital de Alcalá? Bueno, pues la verdad es que a nosotros nos llegó todo muy de golpe. Sí que es cierto que inicialmente desde la gerencia del hospital, posiblemente porque no se pensaba que esta avalancha iba a ser tal y como ha sido finalmente, inicialmente se pensó que medicina interna iba a asumir todo. De hecho, se preparó un control, que es el control que utilizamos habitualmente para la gripe. Es un control que se abre de manera extra en los meses de invierno, únicamente que con eso iba a ser suficiente y que medicina interna iba a ser capaz, dado que es un servicio con mucho peso en nuestro hospital, que iba a ser capaz un poco de llevar toda esta patología. Sí que es cierto que antes de que ingresaran estos pacientes, ya algunas voces se escuchaban desde medicina interna, venían a hablar con nosotras, sobre todo con las que nos dedicamos a la ventilación invasiva, un poquito pidiendo nuestra ayuda. ¿Y cuál fue la realidad? Pues bueno, la realidad fue que el 5 de marzo teníamos 2 pacientes ingresados en Alcalá de Henares con esta patología, y el día 7 de marzo, 2 días después, teníamos 58 pacientes. Y de ahí, lógicamente, esto subió de una manera exponencial, tal y como ha pasado en muchos otros hospitales, hasta el punto de tener a más de 450 pacientes ingresados con esta patología. Pasar de 12, 14 camas que tenemos de la UCI a 40, en fin, lo que ha pasado un poco en todas partes. ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, que rápidamente al tercer, cuarto día se solicitó nuestra ayuda de manera urgente. Inicialmente nos unimos un poco a todo este pool de medicina interna, viendo pacientes como todos, pero en cuanto empezamos a ver y nos empezaron a quedar claros esos protocolos de ventilación, porque al principio nos generaban muchas dudas, cómo hacerlo, de qué manera, cuál era la manera más segura tanto para los pacientes como para los que trabajábamos con ellos, pues bueno, la realidad es que tuvimos que empezar a poner equipos de no invasiva y adaptarlos. Y esto, pues bueno, inicialmente empezamos a hacerlo de manera, yo digo que humilde. Bueno, empezamos, como digo, de manera muy humilde. Empezamos con una habitación de presión negativa y una habitación contigua en la que desde preventiva nos trajeron un aparato de ultrafiltración y empezamos a ventilar, pues bueno, tal y como veíamos que se estaba haciendo en otros sitios, con pacientes con una patología que no habíamos visto hasta ahora, igual que os ha pasado a todos, fallos hipoxémicos severísimos,
que no estábamos acostumbrados a tratar, y empezamos a hacerlo así, y poquito a poco, o más bien bastante rápido, nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces empezamos a dotarnos de diferentes equipos, a adaptar los equipos, porque también teníamos miedos, ¿no?, de este riesgo que se ha hablado desde el principio de aerosolización, etcétera, y empezamos a adaptar nuestros equipos. Y bueno, tuvimos también la gran suerte, como decía también Araceli, de podernos dotarnos de material. Empezaron a llegarnos bueno, pues, respiradores de este tipo, como los que podéis ver en la presentación, ecógrafos y demás, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo. También equipos que nos ha cedido la UCI, que nos han cedido también los anestesistas o incluso desde urgencias, y gracias a ello hemos podido ir adaptándonos. Y luego pasó otra cosa que tal vez también marcó un antes y un después, y es que si bien estos pacientes que iban ingresando en las UCIs iban saliendo posteriormente, de lo que luego hablaremos un poquito más, y esto sí que ya nos hizo formar una unidad que pudiera, que nos ayudara a unificar a estos pacientes que iban saliendo de las UCIs y también a estos pacientes que estábamos ventilando. De tal manera que nosotros, en nuestro caso, Araceli dice, ¿no?, que contó con la unidad de psiquiatría, nosotros nos hicimos con la planta de pediatría. Por eso tenemos estos colores tan bonitos y estos dibujos en nuestras habitaciones. ¿Por qué elegimos pediatría? Bueno, pues básicamente por esta pecera que podéis ver en la imagen. Es una pecera con 4 camas. En estas 4 camas que están enfrente del control y están acristaladas, tenemos un control de estos pacientes. Nosotros no hemos tenido la monitorización que han tenido en otros hospitales o en otras unidades, y bueno, elegimos esto. ¿Qué vemos aquí? Pues bueno, lo que veis. Vemos muy bien a los pacientes. Aquí sacamos a los pacientes que están traqueostomizados, los tenemos muy vigilados, y a medida que podemos ir haciendo el destete los vamos trasladando a otras habitaciones. Y en esta planta también pues vamos centralizando a aquellos pacientes que necesitan ventilación mecánica no invasiva. ¿En qué más aspectos nos hemos reciclado, nos hemos modificado? Hemos empezado a hacer guardias, inicialmente en las guardias de medicina interna, y actualmente siempre hay un neumólogo de guardia. Que sobre todo, pues nosotros los neumólogos nos hacemos sobre todo cargo de esta planta, ¿no? Esta planta en la que tenemos pacientes que salen de UCI y pacientes que tenemos con no invasión nasal. Y así es como nos hemos adaptado. Un minuto, Lara. Ya he terminado. Simplemente eso, que así nos hemos adaptado deprisa, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero bueno, ha sido una avalancha que nos ha llegado a todos por igual, me imagino. Muy bien, muchas gracias. Manel, ¿cómo ha sido vuestra experiencia ahí en Barcelona, en Sabadell? ¿Cómo ha sido la cosa? Imagino que parecido con las peculiaridades que tiene cada sitio. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros, como ha hecho Araceli y como ha hecho Lara, voy a hacer una pequeña introducción de dónde venimos y dónde hemos terminado. Nosotros somos un servicio que somos 12 neumólogos, de los cuales 3 cayeron la primera semana infectados por COVID, es decir, nos quedamos con el 70% de la plantilla. Como ha dicho antes Lara, inicialmente la idea del hospital fue integrarnos en medicina interna, pero rápidamente esto pasó a la historia y neumología adquirió pues, una entidad propia a la hora de tratar pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ha funcionado neumología hasta ahora, está funcionando como una unidad absolutamente autónoma, con un sistema de guardias propio y con una planta donde hemos intentado centralizar todos los pacientes con soporte ventilatorio no invasivo. Os comparto la pantalla. Nuestra planta, o la planta que compartimos con cardiología, tiene un total de 38 camas que hemos dividido en 2 espacios diferenciados. Uno de 18 camas separado por una puerta cortafuegos,
que a partir de ahora le llamaré UCRI, y que destinamos inicialmente a pacientes con soporte ventilatorio no invasivo de cualquier tipo y que eran candidatos potenciales a ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, me estoy refiriendo básicamente a pacientes sin techo terapéutico. Por otra parte, en los últimos días lo hemos destinado también a altas precoces de UCI con pacientes con traqueostomía. Paralelamente, en la otra ala de la planta de neumología disponemos de 20 camas que no ha sido posible monitorizar. Estamos intentando monitorizar con un sistema propio, por lo menos para obtener señal de algún tipo de los pacientes que están ahí ingresados, y que hemos destinado principalmente a pacientes no candidatos a UCI, o sea, pacientes con techo terapéutico y que tenían un techo de tratamiento, pero que a la vez podían recibir tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, con CPAP y con terapia nasal de alto flujo. En cuanto a la organización de personal, estamos en turnos de día y de noche. En el turno de día tenemos aproximadamente 12 horas cada turno, 12 horas día, 12 horas noche. En el turno de día somos 6 personas, 3 neumólogos, digamos, de plantilla, y hemos ido tirando mano pues, de residentes de otras especialidades e incluso de pediatras con la especialidad, digamos, o con la subespecialidad de neumología, a los cuales hemos ido entrenando en este tipo de pacientes, y que realmente han sido de una ayuda extraordinaria, porque además son profesionales que están acostumbrados a tratar con pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Todo este dispositivo también hay que decir que nos sobrepasó ampliamente. ¿Por qué? Pues porque pasamos de tener, como ha dicho Lara, tener 5 o 10 pacientes a llegar a tener 600 pacientes. De estos 600 pacientes que han estado simultáneamente ingresados en el hospital, pues alrededor de 70-80 podían estar con algún tipo de tratamiento con soporte ventilatorio no invasivo. Evidentemente, todos estos pacientes era imposible ubicarlos en este dispositivo. Entonces, uno de los seniors de neumología siempre iba con el busca localizador y se ponían los tratamientos, siempre priorizando el tipo de paciente, en las plantas allí donde estuvieran este tipo de pacientes. Esta es una imagen de nuestra unidad de monitorización. Estos son los días previos a la pandemia, en los cuales lo que hicimos fue, como veis aquí, reclutar monitores de este tipo, Philips, que son capaces de transmitir señales, y mantenimiento a través de la red interna del hospital organizó un sistema en el cual podíamos ver, un control central, podíamos ver las constantes de los pacientes en este control central. Así estamos funcionando en la actualidad en estas 18 camas, con los monitores estos centralizados en estas pantallas. Otra parte ha sido también básico la movilización del material. Como decía antes Araceli, nosotros también hemos dispuesto de entre alrededor de unos 15 respiradores de alta gama, digamos, de soporte vital, pero a la vez hemos movilizado alrededor de 70-80 respiradores de inferiores prestaciones, como podrían ser pues, CPAPs de prestaciones altas y ventiladores de domicilio. Entonces, todo este material lo hemos centralizado en la planta de neumología, concretamente en la unidad de sueño, como podéis ver aquí la posición de respiradores. Además, todo el material accesorio, fungibles, etcétera, también lo hemos centralizado en esta unidad, y a la vez nos hemos ocupado de que este material esté siempre listo para los compañeros que entraban de guardia por la noche. Este es el tipo de mascarilla que hemos utilizado, que es la full face, que en ausencia de helmet hemos pensado que era la mejor opción. Sabemos que en Italia recomendaban el uso del helmet, pero no hemos querido introducir una técnica en la cual no estaba enfermería acostumbrada a utilizar, y por eso hemos utilizado este tipo de mascarillas, que puedo deciros que nos han dado un resultado, yo diría, excelente. De hecho, siempre preferimos utilizar estas mascarillas antes que las oronasales convencionales. Y aquí veis, por ejemplo, los adaptadores de traqueostomía que dejamos siempre preparados para los compañeros que entraban de guardia. Por mucho que nos hayamos preparado, como he dicho antes, sí, prácticamente por mucho que nos hayamos preparado, lo que os he dicho es la experiencia nuestra, es que toda esta ola
pues nos ha sobrepasado bastante. Evidentemente hemos aprendido muchas cosas, yo creo que ahora estaríamos mucho más preparados para hacer frente a sucesivas pandemias con las cuales nos pudiéramos enfrentar, pero que ha sido desde el punto de vista de neumología, y quería agradecer a todos mis compañeros pues el esfuerzo enorme que han hecho para adaptarse a esta situación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta primera parte con Olga. Olga, ¿cómo ha sido la cosa en Guadalajara? ¿Cómo os habéis organizado? Cuéntanos un poco. Bueno, con lo que han contado mis compañeros, pues muchas cosas han sido muy parecidas. Yo os voy a hacer, con el permiso también de comunicación de mi hospital, una pequeña visita por lo que nosotros hemos creado. Estoy compartiendo la presentación. En el Hospital de Guadalajara nosotros atendemos un área de aproximadamente 260.000 habitantes. El Hospital de Guadalajara es un hospital pequeño con 400 camas y, para que os hagáis una idea, 350 camas se han dedicado a COVID. Lo demás ha sido derivado a otros centros privados o centros más de pacientes crónicos, y en nuestro caso hemos pasado de 10 camas de UCI a estar hasta con 41 camas de UCI, que se han sacado fundamentalmente de los quirófanos, la REA, el paritorio y la cirugía menor ambulatoria, que han sido llevadas además de por los intensivistas, por los anestesistas. En el caso de la neumología hemos pasado de unas 17 camas aproximadamente a llegar a picos de 110 pacientes ingresados a cargo de neumología, ¿no?, dentro de esas 350 que teníamos por COVID. Esto hizo que enseguida nos diéramos cuenta que era necesario crear una unidad de cuidados respiratorios intermedios, lo que vamos a llamar a partir de ahora una UCI, sobre todo para dar soporte. Hemos sido como un balón de oxígeno para la UCI, tanto al inicio para evitar ciertas intubaciones, como para dar soporte al que no tiene techo, al que tiene un techo terapéutico, como para las salidas precoces de UCI, haciendo que se disponga de esas camas para el paciente que más lo necesita. Nosotros optamos por un modelo de UCI cerrada. Hicimos esta pequeña obra. Esto sería un pasillo abierto, antes era una planta de medicina interna. Hicimos una tabicación y a partir de aquí entraríamos en la UCRI, que sería un espacio sucio en el que solo ya tendrían acceso el personal que trabaja. Si entráramos a partir de esa puerta, nos encontraríamos con este espacio en el que hay 3 espacios determinados. En el que nos encontramos ahora es un espacio limpio. Veis una raya amarilla a partir de la cual es un espacio intermedio, y después hay otras 2 rayas amarillas y una puerta cerrada. Eso sería ya un espacio sucio. Si giramos a la derecha, os encontraríais con esto. Aquí lo que hicimos fue la sala de espera de los pacientes, convertirla en una sala para vestirse el personal. El personal entra con su pijama y zapatos de hospital. Se creó en el despacho de los cirujanos fuera el vestuario donde dejaban sus cosas personales. Aquí no entra nada personal para que no se contamine. Y los 2 baños del público, el de la izquierda, como está a partir de la raya amarilla, era un baño sucio, y el de la derecha hicimos una pequeña obra con una ducha para que el personal, porque están todo el tiempo con el mono, hace jornadas de 8 horas, todo el personal de enfermería con el mono puesto, y hay gente que sigue conviviendo en su casa con gente, y entonces con su familia, y entonces tuvieran la opción de unas limpias, incluso una ducha. Sería el vestidor en el que nos colocamos toda la protección, de la que luego, pues si hay interés, si queréis, hablamos un poquito de forma más específica. Y una vez que salimos con el mono, tendríamos acceso ya desde la zona intermedia a lo que es la UCI sucia. Comentaros 2 cosas. Es que a la izquierda dejamos unas batas preparadas para las urgencias. Hay una para el neumólogo y otra para el residente de neumología, por si hay una urgencia en la que se necesita rápida atención, no tener que colocarse el mono entero, sino que entran con bata impermeable, pero siempre bien protegidos. Luego hablaremos un poco más de la protección, y si entramos en la UCRI sería esto, ¿no? Es una UCRI de 30 camas, todas las habitaciones son dobles excepto una que es individual, y lo que hicimos fue, en la zona intermedia, justo enfrente del control de enfermería, esto que llamamos pecera, como lo que ha contado Lara, que no es otra cosa que 2 habitaciones en las que se ha tirado el taller en medio y han quedado 4 camas que están mucho más cerca del control de enfermería y más a la vista, y en las que ponemos a los pacientes que están más críticos en las salidas de UCI.
Aquí hicimos una cosa que creo que a la gente le puede interesar si tiene que hacer esto, y es que hicimos una pequeña obra en la que hicimos que las conexiones fueran individuales para todos los pacientes. Y por tanto el flujo que consigues es mucho mayor, no está compartido, porque estos pacientes, como todos sabéis, necesitan altos flujos de oxígeno y a veces conectas un alto flujo y dejas sin oxígeno al paciente de al lado o los flujos se disminuyen. Entonces nos hicieron los ingenieros del hospital que cada cama tuviera conexión directa a la pared. Básicamente los mismos tratamientos que habéis comentado, todos, ventilación mecánica no invasiva, adaptada con medidas de seguridad y oxigenoterapia de alto flujo. Nosotros también hemos pasado de equipos sencillos a poder adquirir equipos de más alta gama con concentrador de alto flujo, si queréis luego hablamos un poco de ello. Y hemos pasado también pues, de tener 3 equipos de oxigenoterapia de alto flujo a tener 11. Y bueno, quería sobre todo comentar la labor de la enfermería. El equipo de enfermería es bestial, están todo el turno con su mono. Por un lado, evidentemente están muy protegidos, pero por otro lado es duro, ¿no? Pero creo que eso es lo menos relevante, lo más importante es que estén protegidos. Os podría decir que lo ideal es que la enfermería sea muy experta en esto, eso es imposible. La enfermería experta en cuidados críticos está en las UBIs y lo que hemos hecho es formarles y ya tienen un manejo bestial de todos los sistemas de soporte respiratorio no invasivo y un control absoluto, aparte del buen ambiente que tienen constantemente y la buena relación con nosotros, que no nos conocían de nada y les hemos cambiado su forma de trabajar. Una mención al personal de limpieza, aunque toda la UCI es sucia y se trabaja constantemente y todos ordenadores y todo sucio, es muy importante, sí, de los celadores como la limpieza, la rapidez, porque nosotros movemos mucho a los pacientes en función de la gravedad. Pasan de un espacio a otro en función de cómo están de graves y siempre tenemos esa colaboración para hacer los traslados muy, muy rápidos. Entonces, luego si queréis comentamos alguna otra cosita, pero por mí... Vale, Olga, yo, vamos, tengo una pregunta para ti y una pregunta con respuesta rápida para todos. Para ti, Olga, has hablado de obra. Entiendo que sabemos, bueno, llegó el boom de casos, llegó un poquito más tarde a Guadalajara que a Madrid y a Barcelona, quizás, y eso os ha permitido prever alguna cosa y modificar algo, ¿no? Mira, yo he tenido una ventaja y es que, bueno, pues por mi cargo de coordinadora en SEPAR tengo muchísimo contacto con todos vosotros por WhatsApp, estoy en todos los grupos de neumología y demás, y lo vi venir porque os lo estaba escuchando, estáis comentándolo entre vosotros y a Guadalajara aún no había llegado. Yo voy como 10 días por detrás de vosotros y en cuanto que me alertasteis con las cosas que me estabais contando, la verdad es que en Guadalajara hemos tenido ese margen de prepararnos, ¿no? Entonces, prepararnos con respecto a la obra y prepararnos con respecto al material. Es cierto que eso nos dio, la verdad es que yo creo que luego hayamos podido haberlo recibido un poquín más preparados que a lo mejor que vosotros en cuanto a infraestructura, material y organización, creo. Vale. Y luego voy a empezar por Araceli y luego por todos. Una pregunta con una respuesta rápida de 5 o 10 segundos. ¿Cuál ha sido el mayor problema organizativo que os habéis encontrado en todo esto que nos habéis contado? Venga, empezamos por Araceli. Organizativo, en principio, el tema que es que nosotros estábamos con una mano por aquí con medicina interna y por otro por aquí con las UCIs. O sea, organizativo porque los equipos COVID en principio, a nosotros nos dejaron un poco ahí como en tierra de nadie, pensando que los anestesistas nos iban a echar una mano cuando los anestesistas estaban abajo realmente trabajando con cuidados intensivos, ¿no? Ese fue el principal problema y el principal escollo, pero que enseguida, si queréis, con la siguiente fase que vamos a pasar, os cuento cómo ha sido. Y el principal problema que nos estamos encontrando ahora organizativo también es cómo desescalar, ¿vale? Sin saber si va a haber un repunte o no, que esto lo podemos debatir también, ¿no? Es UCRI limpia, UCRI sucia, ¿qué vamos a hacer, no? Muy bien. ¿Lara? Bueno, pues un poco lo mismo al principio, porque nos vimos muy dependientes de posiblemente medicina interna y cuando nos dimos cuenta de que teníamos que hacer frente de otra manera, pues nos ha costado organizarnos, saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuál iba a ser la mejor forma. Creo que estamos saliendo bastante bien del paso.
Y luego llegará efectivamente la segunda parte. Empezamos a tener enfermos que llegan a urgencias en acidosis respiratoria no COVID. Y saber dónde ubicarlos, cómo atenderlos, cuándo. Todo esto son problemas nuevos y que también suponen un problema de organización. Muy bien, muchas gracias. Manel. Bueno, yo coincido bastante con Araceli. El principal problema nuestro ha sido definir el papel de neumología, porque nos hemos encontrado como una especie de emparedado entre lo que era la UCI y lo que era medicina interna. En un hospital donde tradicionalmente la UCI tiene bastante poder y medicina interna también, el hecho de ponernos nosotros en primera línea de fuego ha sido probablemente el reto que nos hemos enfrentado como servicio más importante y más difícil de los últimos años como servicio. Pienso, como Lara ha dicho, que lo más importante también en estos momentos ha sido el reconocimiento que hemos recibido por parte de la UCI, en el sentido de decir, desde que vosotros habéis tomado un papel, digamos, más diferencial, nuestra carga ha bajado, y por parte de medicina interna, destacar pues, el soporte que les hemos proporcionado a la hora pues, de coordinar todos los pacientes con soporte ventilatorio no invasivo. Muy bien. Olga, rápido, por favor. Yo quería añadir al problema que habéis dicho de los que salen ya limpios. Nosotros la idea que ya hemos empezado a manejar y hemos empezado a trabajar un poco es el tema de la UCRI limpia. Y de hecho, aquellos pacientes que tienen una PCR negativa en otra planta distinta, se empiezan a manejar los soportes respiratorios no invasivos de sus pacientes. Vale, muy bien. Pues nada, ligando con todo esto, la doctora Araceli Paz va a seguir con otro punto también interesante que nos parece a debatir y lo ha tocado ya un poco, cómo ha sido la reorganización del servicio a nivel del personal, turnos, cambio de actividades, etcétera. Cuando quieras. Os voy a explicar un poco cómo nos hemos reinventado. A ver si puedo pasar. Sí. Vale. En principio, nosotros, como os he contado, pues éramos 9 más un residente y nos encontramos en un momento dado pues como con 40 pacientes críticos, con 53 pacientes en la UCI, es decir, casi en un hospital de 450 camas, 100 pacientes que en condiciones normales podrían estar en una UCI, ¿no? Y con poco soporte por parte de otras especialidades. Entonces, como bien ha dicho Manel, aquí nuestros mayores aliados han sido los pediatras, ¿no? Y además en nuestro hospital contamos con la ventaja que el jefe de pediatría, que es el doctor Andrés Alcaraz, viene de una UCI pediátrica y ha pasado allí muchísimos años del Gregorio Marañón. Entonces, la ventaja que tienen los pediatras es que ya tienen muchísima experiencia con el manejo del alto flujo. Nosotros digamos que respecto a soporte de ventilación invasiva versus alto flujo, nosotros hemos optado mayoritariamente por el alto flujo y que los pediatras son como internistas, incluso subespecializados, ¿no? Entonces formamos nuestro propio equipo con lo que teníamos y aparte de la pediatría nos dio soporte, nos ha dado soporte una endocrina que nos ha ayudado muchísimo con el tema de las nutriciones, sabéis cómo en qué condiciones se quedan estos pacientes y el soporte nutricional que precisan. Comenzamos también precisando la ayuda de nuestras compañeras de cirugía torácica que ahora se han replegado y están echando una mano también a todas las complicaciones que están teniendo en cuidados intensivos, pero a cambio tenemos una cirujana vascular estupenda que se está encargando también del cuidado de todas las úlceras por decúbito que están haciendo estos pacientes cuando salen de la UCI. No sé cuál es vuestra experiencia, pero nos estamos encontrando con alteraciones de coagulación, con úlceras de grado 3, grado 4 y nos está dando un buen soporte. Y además la unidad de cuidados paliativos también nos ha dado muchísimo soporte durante las primeras semanas. Es cierto que lo daba a todo el hospital, pero en concreto los pacientes más graves, sin camas en las UCIs en algunas ocasiones, o bien cuyo techo terapéutico era la no invasiva o el alto flujo, eran mayor. O sea, imaginaos la envergadura de esto y cómo lo hemos vivido. Entonces ellas asistían todas las mañanas 2 veces, a la primera sesión, a la última sesión, y nos han ayudado muchísimo, incluso para contactar también con los familiares. Y también alergología y otros residentes como son de familia, cardiología, por supuesto los residentes de neumología pasaron todos a formar parte de la unidad, residentes de pediatría y los últimos en incorporarse han sido los otorrinos que han elaborado junto con el servicio de neumología, de manera conjunta hemos elaborado lo que es un protocolo de
de destete, ¿no? Y estamos en el proceso de decanulación y ellos también están ahí. El hospital además ha implementado una guardia presencial de neurología, que no la teníamos, y nos ha venido fenomenal por todas las complicaciones neurológicas que hacen estos enfermos, los ictus, encefalopatías, y el servicio de rehabilitación y de fisioterapia pues también se ha puesto manos a la obra y nos está dando también bastante soporte dentro de la unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿no? Nuestra manera de trabajar a las 8, ese es el pase de sesión, se comentan todos los pacientes que están en la unidad de críticos y después se hace el reparto de la tarea de la carga asistencial. Los adjuntos que están a cargo de los pacientes críticos tienen una ratio diferente de los adjuntos que están fuera de la unidad de críticos, donde están los pacientes a cargo de neumología, bien porque ya no precisan cuidados de intermedios o bien porque no han llegado a precisarlos nunca. Entonces, estos equipos pasan aquí y luego se encargan, como digo, en la ratio diferente, pasan, esta es Marta Jiménez, que es cirujano de tórax, junto con Carmen Acosta, que se combinan de manera coordinada, pasan y luego el resto de las compañeras hacen lo mismo. En la retaguardia, en una zona limpia, se quedan los residentes y se quedan otras especialidades que de manera telefónica están de sustento para poder paliar las complicaciones que puedan tener desde dentro. Es decir, pídeme una analítica, avisa al neurólogo que ha hecho un ictus, etcétera, y la verdad es que a través del sistema de HCIS nos vamos comunicando así y también evitamos que todo el mundo pase dentro, no tener a nadie fuera. Además, siempre hay una persona fuera que está encargada de pasar lo que son los equipos de ventilación, los equipos de alto flujo. Yo desde fuera también estoy coordinando todo el cambio, todo el movimiento de camas y trabajando de manera estrecha con la UCI para saber qué pacientes salen, etcétera. Durante este periodo de tiempo, 2 personas han estado con el busca de COVID, y otros 2 neumólogos se han quedado atendiendo consultas telefónicas, todas las técnicas, las e-consultas y demás. A las 12:30 hay una reunión con UCI, donde se ha tenido que incorporar el comité de ética para sabéis un poco los problemas que igual luego comenta Lara con algunos pacientes que han precisado ingreso en UCI, y ahí también asistimos nosotros porque muchos de esos enfermos nos los vamos a tener que quedar, etcétera, ¿no? Si os sirve de esto, si queréis lo comentamos luego, el índice, el PROFUM, que ha sido lo más, digamos, objetivo que hemos podido evaluar para considerar si un paciente era candidato o no a UCI. Y a la 1:30 los responsables de cada unidad, de servicios médicos y otras especialidades que tenéis aquí, junto con Dirección Médica y Dirección de Enfermería, tenemos una reunión, que es el Comité COVID, donde se evalúa cómo va progresando el hospital, qué necesidades tiene cada servicio. Es decir, que es una reunión donde hay un feedback entre todos los servicios con Dirección Médica. Ellos nos informan y nosotros les informamos un poco de cómo vamos progresando y cuáles son nuestras necesidades. A las 2 se vuelve otra vez a hacer el pase de guardia de todos los pacientes de la UCRI, y los informadores, es decir, hay un equipo informador, que en nuestro caso son los ginecólogos, son los que se encargan de avisar telefónicamente a todos y cada uno de los enfermos que están ingresados no solamente en la unidad, sino fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, con los evolutivos que les dejamos, son los encargados que contactan con los familiares. Las guardias. Siempre ha habido 4 personas de guardia, un adjunto de neumología con un adjunto de pediatría, o bien un residente mayor de neumología con un adjunto de pediatría, o bien un adjunto de neumología con un residente de neumología, independientemente del año de residencia. Las guardias han comenzado a las 2, son guardias terroríficas en las que se duerme media hora, sí se duerme, y para compensarlo pues se les ha dado no solamente el día de libranza, sino otro día suplementario, porque estamos agotados, cansados y, como digo, guardias muy, muy malas. Muy bien, muchas gracias. Te has ajustado bastante bien al tiempo. Bueno, todo esto además lo estamos haciendo enfrentándonos con una patología que requiere un tipo de ventilación un poco diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ventilar pacientes normalmente con fallo hipercámbrico, y el principal problema que tienen estos pacientes es un fallo hipercámbrico. Quería preguntarte, Manel, ¿qué peculiaridades tiene la ventilación no invasiva en estos pacientes hipoxémicos? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿me oís ahora? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, realmente, como tú has comentado, Raúl, no se parece en nada el tipo de paciente con el que hemos estado trabajando en las últimas semanas a nada que hubiéramos visto anteriormente.
Probablemente, si tuviera que hacer una analogía, lo más parecido que hemos vivido pues puede ser la insuficiencia respiratoria hipoxémica pura cercana al distrés respiratorio. Pero realmente todos sabemos que en este tipo de pacientes la ventilación mecánica no invasiva es inferior, por ejemplo, pues a la terapia nasal de alto flujo, e incluso el hecho de retrasarles la intubación a estos pacientes puede ser incluso deletério para su pronóstico. Entonces he intentado resumir un poco cuál es las características principales de este tipo de pacientes. Bajo esta diapositiva, el nuevo perfil del paciente ventilado. Evidentemente, el tipo de paciente que hemos tenido es, el prototipo es este, es un paciente con neumonía bilateral, con hipoxemia severa, que a diferencia de lo que sucede en el distrés respiratorio del adulto, presenta una mecánica pulmonar, al menos en estadios precoces, con una compliance tóraco-pulmonar que es bastante cercana a la normalidad. Y una característica específica también de este tipo de pacientes es que son pacientes con un impulso ventilatorio aumentado, es decir, ventilan a altos valores de volumen corriente. Es decir, si este tipo de paciente lo colocamos, por ejemplo, con una presión soporte, caemos en el riesgo de inducir lesión pulmonar inducida por el ventilador o incluso lesión pulmonar autoinducida, el llamado SILI. Entonces, todas estas características nos han hecho optar un modo de ventilación que es un poco diferente, o por una manera de ventilar que es un poco diferente a lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Pero no solo en lo que respecta al modo ventilatorio, sino un poco también a la definición de cuándo un paciente responde a la ventilación e incluso cuál debe ser la duración de esta ventilación. Voy a hacer un poco de resumen de lo que se ha publicado hasta ahora. Nosotros hemos seguido un poco las guías del National Health Service, en el cual se especifica que la terapia nasal de alto flujo, pues tanto por el hecho de la presión del virus como de la respuesta, pues parece no ser la primera opción. De hecho, nosotros la hemos reservado un poco como segunda opción, y lo que hemos utilizado principalmente como primera opción es la presión positiva continua, es decir, la CPAP. En función de la respuesta a la CPAP, de la respuesta precoz a la CPAP, hemos optado por determinar que este paciente fracasa, con lo cual se pasa a unidad de críticos o a considerar intubación, o bien para ventilación con presión soporte, o bien para alto flujo. Nuestro protocolo ha sido un poco pues, el que os presento aquí. Hemos dividido, como antes ha especificado Araceli, los pacientes en pacientes sin techo terapéutico y pacientes con techo terapéutico. En los pacientes sin techo terapéutico, cuando nos encontramos con una situación de una saturación inferior al 92%, con una FiO2 de más del 50% y una frecuencia respiratoria alrededor de 30 respiraciones, se hacía una gasometría para descartar hipercapnia y se valoraba iniciar tratamiento con CPAP. Tengo que decir también que esto es muy teórico, porque la mayoría de las veces nos avisaban cuando el paciente estaba ya con una Monaghan, con FiO2 ya mucho más alta que este 50%, y teníamos que, que darnos un poco más de prisa de lo que nos hubiera gustado a nosotros. Empezamos siempre con CPAP, a ser posible, y solo cambiamos a ventilación cuando el volumen corriente, guiado por el volumen corriente, cuando este volumen corriente está por debajo de los 7 mililitros por kilo de peso ideal. Entonces cambiamos a presión soporte. Otra situación que nos hemos encontrado es que estos pacientes, incluso con CPAP, nos hacen unos volúmenes desproporcionadamente altos, de 900, 1000 mililitros. Entonces lo que optamos también es por intentar reducir el drive ventilatorio administrando un poco de opioides, principalmente de cloromórfico. Al cabo de unas horas determinamos si este paciente es respondedor o no respondedor. En caso de paciente no respondedor, podemos optar o por ensayo de alto flujo o por ingreso directamente en UCI, y en caso de ser respondedor hemos continuado pues, con CPAP o con ventilación mecánica no invasiva en la unidad de monitorización.
En los pacientes que no tienen techo terapéutico, con techo terapéutico, hemos utilizado más o menos los mismos criterios, lo único que hemos obviado el ingreso en UCI. Como he dicho antes, otra de las situaciones a las que no hemos estado acostumbrados es a la duración de la ventilación mecánica no invasiva. Estábamos acostumbrados a duraciones de 12, 24 o 36 horas como mucho. Y realmente lo que nos dimos cuenta es que se está en el protocolo de retirada del soporte ventilatorio no invasivo. Inicialmente, durante la primera semana, había compañeros, especialmente de otras especialidades, que tenían la tentación de retirar muy precozmente este soporte no invasivo, y nosotros insistimos especialmente a estos compañeros de que se mantuviera esta CPAP al menos, o esta presión soporte al menos durante 48 horas. Y a partir de esas 48 horas, lo que hemos hecho es, como veis aquí a la izquierda, un protocolo que le hemos llamado con el acrónimo OPI, de oxígeno y intermitencia en la ventilación, que se evalúa diariamente. Es decir, el paciente, si después de las 48 horas hemos conseguido disminuir el oxígeno y disminuir la PIP, lo que se intenta es suspender la ventilación para las comidas y a partir de aquí aumentar los periodos de desconexión hasta la liberación total. En caso de que esto no pueda realizarse de esta manera, lo que hacemos es evaluar para el paciente con un interconsultor de endocrino la necesidad de nutrición enteral o incluso en determinadas situaciones nutrición parenteral. Tengo que decir que hemos tenido pacientes que hemos mantenido la CPAP o la ventilación no invasiva por espacios superiores a una semana, bajo ventilación o bajo presión soporte. Y también tengo que deciros que la sorpresa ha sido, bueno, la sorpresa no, la agradable sorpresa diría, que muchos de ellos realmente, pacientes sin techo terapéutico y con muy pocas esperanzas, pues con toda esta paciencia, porque si alguna palabra tengo que decir es que este paciente necesita que todo el mundo tenga mucha paciencia, pues han salido adelante y han podido ser dados de alta. Entonces yo creo que esto es un poco solo dos cosas. Acabar con esta editorial muy reciente de Martin Tobin, en la cual pues pone en duda, yo creo, un poco, entre ellas, el hecho de la intubación precoz. Yo creo que el tiempo nos va a juzgar a todos en el sentido de si hemos hecho bien o no hemos hecho bien en intentar mantener a estos pacientes tanto tiempo con ventilación no invasiva en lugar de pasar más precozmente a intubación orotraqueal y soporte invasivo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Manel. Yo voy a seguir contigo porque todo esto lo habéis visto en la organización. Hemos necesitado una gran cantidad de equipos, CPAP, BiPAPs, en muy poquito espacio de tiempo, y muchas veces nos ha llegado a tener toda esta cantidad de equipos en tan poquito espacio de tiempo. Y bueno, sabemos que has estado trabajando en el tema de la impresión 3D y en el tema de equipos, y nos gustaría, lo más rápido que puedas, que nos contaras la experiencia en estos equipos nuevos, estas piezas que se han diseñado, incluso estas piezas raras o estos dispositivos raros que vemos, nos llegan por las redes sociales, y que, bueno, a ver qué te parece. Sí, realmente ha sido todo un descubrimiento y una experiencia. Yo no puedo decir positiva porque yo creo que no se puede sacar conclusiones positivas de la desgracia que hemos vivido. Pero yo le diría que realmente ha sido un aprendizaje para todos y un descubrimiento de posibilidades que son importantes de cara al futuro. Realmente uno de los problemas que hemos tenido es la adaptación a una situación de altísima demanda, tanto por parte nuestra como por parte de proveedores. Ya sabemos, los que nos dedicamos a la ventilación mecánica no invasiva, que pequeños detalles, una mascarilla, una pieza de oxígeno, etcétera, pues pueden ser tan esenciales como un buen ventilador. Y nos hemos encontrado en una situación en la cual ha existido una demanda muy incrementada tanto de dispositivos de ventilación como de accesorios y de material fungible. Entonces, el primer mensaje que nos llegó desde Italia, uno de los mensajes que nos llegó desde Italia, es el hecho de decir, no, los dispositivos de domicilio, las CPAPs de domicilio, no son válidas para este tipo de pacientes. Entonces, los primeros días nos dedicamos a
cribar un poco sistemáticamente estos dispositivos de CPAP en el modelo de banco de pruebas. Y aquí tenéis una imagen de dos dispositivos de CPAP diferentes, os explico un poco. En azul tenemos la presión y en verde tenemos el flujo. Este es un dispositivo y después de la raya vertical tenemos el segundo dispositivo. Este sería un dispositivo más, digamos, de más baja gama y este de más alta gama. Entonces, le sometimos a un esfuerzo inspiratorio importante, como tienen este tipo de pacientes, y podéis ver que en el segundo ventilador, en el segundo dispositivo de CPAP, el flujo de la turbina es mucho más alto a igualdad de la demanda y el descenso de la presión durante la demanda inspiratoria también es menor en esta segunda turbina que en la primera. Es decir, el primer mensaje sería, hay dispositivos de los que utilizamos en domicilio y que son de alta gama que podrían servir para proporcionar CPAP en este tipo de pacientes. Y hay otros dispositivos en los cuales el paciente puede sentirse con peor confort si lo colocamos con un circuito de CPAP. Además, hemos hecho una serie de adaptaciones, como has dicho antes, Raúl. Por ejemplo, hemos adaptado un ventilador para traslados, porque estos pacientes, por ejemplo, si hay que trasladarlos a un TAC, a poner una vía, a poner incluso cualquier procedimiento de radiología intervencionista, son pacientes extraordinariamente lábiles. Y aquí veis, hemos adaptado este ventilador, una conexión para conectarlo a una botella de oxígeno, con lo cual es capaz de dar el 100% de oxígeno. Es decir, no trabajamos con caudalímetros, sino que trabajamos directamente con una conexión a la bombona de oxígeno. Con este ventilador los traslados son de mucho menor riesgo. Además, he tenido la ocasión de participar en el diseño de algún ventilador de soporte vital. Este es un ventilador, uno de los ventiladores acreditados por la Agencia Española del Medicamento, es el Leitat 1, que hemos hecho conjuntamente con los compañeros de UCI, y no es más pues, que un ambú con unas levas. Aquí veis también el sensor de presión, lleva un sensor de flujo aquí en la entrada. Y este ventilador lo hemos probado en pacientes y realmente es capaz de mantener el paciente iniciativas desde este punto de vista que pueden servirnos para futuras pandemias. En cuanto a lo que comentabas de la adaptación de las interfaces. Pues bueno, varias cosas. Esto forma parte de un vídeo que tenemos colgado en nuestra web del tema de las máscaras de buceo. Esto decidí hacerlo porque desde toda España me estaban acribillando de decir, oye, este vídeo que circula de los italianos con la adaptación de estas máscaras de buceo, ¿es útil o no es útil? Bueno, a ver, realmente nosotros lo probamos con un sistema de adaptación y es capaz de dar una presión de 10. Aquí tenéis un poco las secuencias, esto se ha sacado de nuestra página web. Hay que quitar esta pieza de aquí, hay que invertir esta válvula unidireccional, hay que colocar una pieza impresa en 3D, lo que hace es separar la parte inspiratoria del circuito de la parte expiratoria del circuito. La parte expiratoria se coloca una válvula de PIP, como veis aquí en este punto, y en la parte inspiratoria se coloca esta pieza con una válvula antirretorno para poder trabajar con un sistema de Venturi. Es decir, no es tan fácil como conectar un caudalímetro a una máscara, sino que hay que tener un cierto cuidado, como por ejemplo el diseño de esta pieza que veis aquí. Entonces, esto es una gráfica de qué sucede si colocáis la pieza o no la colocáis. Esto es flujo y esto es presión. El 10 lo tenemos más o menos aquí, trabajamos a una presión de 10 y como veis, durante la expiración, que sería este punto de aquí, se alcanza perfectamente la presión de 10 y este es el flujo detrás de la válvula antirretorno y vemos que el flujo realmente se corta en el punto cero, es decir, el aire solo va hacia el paciente, no retorna a través de la válvula. En cambio, si lo veis en el panel de la derecha, lo que veis es que en la primera parte existe flujo retrógrado, es decir, hay flujo que nos vuelve a través del Venturi, lo cual la presión que alcanzamos es mucho menor y por el contrario, cuando colocamos la válvula, sucede lo que veis en el panel de la izquierda. Es decir, estos sistemas yo no los he utilizado porque me parece realmente poco ético utilizar un sistema no validado por la Agencia Española del Medicamento cuando se dispone de otros sistemas. Ahora bien, también os digo que si hubiera tenido que utilizarlo, lo hubiera utilizado sin dudarlo, pero teniendo otros sistemas yo creo que debe quedar en un segundo plano. Otro tema ha sido el del material, cantidad de piezas, por ejemplo, conectores de oxígeno, por ejemplo, fugas, estos son
a las cuales podemos adaptar un filtro aquí en la salida del circuito. Esto es la impresora. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es uno de nuestros últimos diseños, es una válvula de PIP en 3D, con su muelle, con su indicador de 10 centímetros de agua, y que los hemos testado incluso con CPAPs. Es decir, yo creo que si alguna lección nos da esto de cara al futuro, es un poco, parafraseando a los comerciantes, sería el autoabastecimiento y la economía de proximidad. Es decir, no podemos estar dependiendo de multinacionales que no han dado el abasto para repartir a todos los países en esta situación de pandemia. Yo creo que esto es una lección claramente de cada... Es un prototipo que han mandado de Helmet, de la Universidad de Navarra, que está probando ahora. De momento, evidentemente, no tiene el aval de la Agencia Española del Medicamento, pero tengo que reconocer que del diseño inicial a la calidad ha aumentado considerablemente. Y lo único deciros que si de cara al futuro necesitáis algún tipo de piezas en 3D, en esta dirección las podéis encontrar. Son de descarga libre en un formato que se llama STL, que es el que utilizan los ingenieros para las impresiones en 3D. Yo creo que esto es un trabajo del cual tiene que beneficiarse cualquier sanitario que trabaje con ventilación no invasiva, y es un material que hemos puesto a disposición de toda la comunidad médica. Manel, lo ha comentado un poquito Manel. A ver, Araceli, que tiene una pregunta Araceli, perdón. No, yo solamente dos puntualizaciones sobre esto, ¿no? Lo que hablábamos, que hubo un momento en el que a nosotros también nos metimos un poco en la vorágine de las mascarillas Decathlon, incluso hicimos algún prototipo que funcionaba bien. Mucho cuidado, como dice Manel, no sabemos si habrá una segunda ola o no sabremos como tal, pero había por ahí algunos montajes que eran más que dudosos, incluso peligrosos para los pacientes. Debo transmitir que siempre que haya algo que esté homologado, cualquier equipo, esto tiene que quedar en un segundo, un tercer plano, porque a ver cómo explicas, ¿no? Que salvo sea por uso compasivo, porque no tienes otro recurso, a ver cómo explicas tú que has colocado ese tipo de dispositivos que además se solían colocar o se han llegado a colocar en unidades fuera de UCRIs, ¿no? En lugares no vigilados. Y luego lo que decía él también, a nosotros desde el Instituto de Investigación del Hospital nos han diseñado también estas válvulas PI para hacer las CPAP que llamamos caseras, y desde Airbus también se han puesto un poco también a nuestra disposición para poder hacer estas test. O sea, que hay gente, como él decía, no sé cómo lo has llamado, que está aquí al lado y que no podemos depender de una pieza, de una chorrada, de una pieza para montar un doble circuito en un equipo de alta gama, pero que te falta la pieza y no puedes intubar con esto. Entonces, muy, muy importante. Lo digo para futuribles olas que yo espero que no, pero que nos puedan llegar, ¿no? Y coordinar esto, ha habido como un poco de boom, ¿no? De descontrol. Todo el mundo quería ayudar, pero un poco como pollo sin cabeza. Y esto es importante, ¿eh? Ver cómo ejecutarlo a futuro. Manel. Sí, solo una puntualización con respecto a las mascarillas. Pensad por un momento que estas mascarillas están hechas para una presión externa positiva, es decir, están hechas para ir por debajo del agua, y esta presión externa positiva es la que te ayuda a sellar la máscara a la cara. Nosotros estábamos trabajando con un sistema que es totalmente inverso, es decir, la presión va de dentro de la mascarilla hacia afuera. Por lo tanto, el sellado siempre va a ser mucho peor en este tipo de mascarillas que en las diseñadas específicamente para ventilación. Muy bien, sí, la verdad es que completamente de acuerdo en todo lo que estáis diciendo. Vamos a seguir, si os parece, para seguir avanzando, porque todavía quedan algunas cuestiones en el temario que hemos puesto. Araceli, me gustaría que nos contaras, lo ha comentado ya Manel hace un ratito, ¿no? Son pacientes que muchos de ellos les hemos tenido con no invasiva, pues ya ha dicho Manel, hasta una semana alguno de ellos. Esto es un problema en cuanto a la alimentación, en cuanto a que la toleren, todas estas cosas. Y me gustaría, lo más rápido, lo más conciso que puedas, cómo os habéis organizado para todo esto en Getafe. En cuanto a la humidificación, nosotros es que, a diferencia de Manel, hemos optado más por el alto flujo. Entonces,
por la mejor tolerancia también. Es verdad que es que pensar que un paciente, nosotros nos hacía duro y hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo de adaptación a la cepa, porque los pacientes cuando llevan 2 o 3 días no había manera, ¿no? Sí que, bueno, pues hemos probado tolerancias interfase, alternar, etcétera. El tema de la monitorización de estos pacientes, decir que todo el mundo desde el momento cero, desde que entran por la urgencia, todo el mundo, también vehiculizado por el servicio de neumología, mide la frecuencia respiratoria de los pacientes y sabe perfectamente lo que es el índice de ROX, cosa que antes a nadie, incluso nosotros mismos, monitorizábamos este parámetro ni este índice, ¿no? En cuanto al control de la disnea, como decía también, ya lo he dicho, no me voy a repetir, Manel, es importante bajar el drive y para mejorar la tolerancia se ha llevado a cabo un protocolo que lo han elaborado nuestras compañeras de paliativos para evaluar el control de los síntomas. Si utilizamos cloromórfico, repetición del cloromórfico, en algunos casos hemos tenido que llegar a tratar con midazolam, ¿vale? Incluso sedación por disnea refractaria. Y es verdad que en algunos pacientes en esta fase incluso han mejorado clínicamente y nos hemos tenido que replantear si realmente eran recuperables o no. Esto es muy curioso. Y el tema de la nutrición es súper importante, ¿no? Por los días que se quedan sin comer. Entonces, en la unidad lo que evaluamos es la ingesta, ¿no? De manera objetiva, evaluamos también la albúmina, la proalbúmina, se suplementan con suplementos hipercalóricos y después el siguiente paso, si esto no funciona, pues es valorar la suplementación con nutrición parenteral o enteral en el caso de los pacientes que salen traqueostomizados de la UCI, ¿no? Y también está estipulado claramente, según el tipo de soporte, qué tipo de nutrición se le da. Importante también llevar a cabo los test de disfagia, sobre todo en los pacientes que salen de la UCI, que tengan un adecuado nivel de conciencia o que tengan dificultades de la deglución, que también se les está haciendo. Muy bien, muchas gracias, sobre todo porque ha sido muy concisa y así ganamos un poquito de tiempo. Lara, quería que nos contaras un poco, ya ha salido algo del tema aquí que ha sido muy importante, lo habéis explicado todos muy bien a la hora de organizar, cómo pues ha habido una buena coordinación entre especialistas de distintas especialidades pues para hacer trabajo en equipo, pero yo creo que también ha sido importante una correcta organización pues con unidades como medicina interna, como intensivos, como los anestesistas. Bueno, ¿cómo os habéis organizado a este respecto ahí en Alcalá? Cuéntanos un poquillo. Pues mira, inicialmente la sensación que yo tengo es que íbamos de manera todos un poco independiente. Y si de alguna manera o hay alguna palabra que defina lo que tenemos ahora es la palabra evolución, porque hemos pasado de ser servicios posiblemente independientes a ahora tener un trabajo conjunto que ha facilitado mucho las cosas. Por un lado, con urgencias hemos pasado a que todos aquellos en los que ellos inician ventilación mecánica no invasiva, ellos disponen de 3 habitaciones con presión negativa, con 3 equipos de alta gama, pues nos avisan cuando ellos los colocan. Esto nos facilita mucho las cosas porque a veces tenemos que ajustar nosotros los equipos y el traslado de los pacientes pues lo hacemos también nosotros y eso ha facilitado mucho las cosas. Y luego hay otra cosa que desde urgencias se ha hecho, creo que especialmente bien, y es que ellos se han incorporado a los protocolos que ya hacemos en las plantas, protocolos en cuanto a tratamiento y solicitud de pruebas. Esto facilita también mucho las cosas porque cuando el paciente sube a la planta ya está con un tratamiento puesto, con analíticas solicitadas con parámetros que vamos a necesitar después, como puede ser la ferritina, dinero de etcétera, LDH. Y esto facilita, y sobre todo porque cuando tuvimos aquel repunte tan brutal, había pacientes que se tiraban varios días en urgencias, con lo cual que ellos se incorporaran a los protocolos pues, ayudó mucho. Luego, en cuanto a la UCI, pues lo que se ha comentado, ahora tenemos la ventaja de trabajar casi de manera conjunta. Todos los pacientes que tenemos con no invasiva en la planta, ellos los conocen. Tenemos un grupo con los intensivistas que habitualmente más se dedican a la no invasiva durante el año, que tienen especial interés en esta técnica. Y tenemos, bueno, pues un grupo en conjunto, de manera que ellos conocen a todos los pacientes que tenemos con no invasiva y eso, pues, también es algo muy beneficioso. Si el paciente no va bien rápidamente, ellos ya lo conocen y se pueden hacer las cosas de manera más precoz.
Y luego agradecerles también, por supuesto, la cesión de equipos, lo he dicho antes. Ha sido fundamental. Y además desde el principio muy colaboradores en este aspecto. Y luego en cuanto a medicina interna, pues muy importante porque al final ellos son los que se han dedicado a realizar todos los protocolos de tratamiento. De tratamiento me refiero a tratamientos antivirales, qué hacer con los corticoides, qué hacer con la anticoagulación. Y esto ha sido fundamental, nos han facilitado muchísimo el trabajo a todos porque al final todos vemos pacientes con COVID, tenemos que saber cómo tratarlos y ellos se han encargado de elaborar estos tratamientos. ¿Qué hemos aportado nosotros? Pues lo que se ha estado diciendo toda la tarde, todo el soporte respiratorio, que es verdad que nos agradecen y nos agradecen día a día. Muy bien. Y bueno, nosotros ahora en nuestro hospital tenemos la sensación de que cuando todo está bajando, ¿no? Cuando parece que ya las urgencias están más vacías, cuando hay menos lío, menos hospitalizaciones, etcétera. Espera, Olga tiene una pregunta. Termínate. Vale. No, estaba comentando que en nuestro hospital ahora que parece que todo está bajando, que las urgencias están más vacías, que hay menos hospitalizaciones, pues nuestra actividad en neumología tampoco baja mucho porque hay un montón de pacientes que están saliendo de intensivos, que están saliendo a nuestro cargo muchas veces y que además nos estamos haciendo cargo nosotros de ellos, o de la gran mayoría. ¿Cómo tenéis esto organizado allí en Alcalá, Lara? Pues mira, os voy a poner, de hecho, a ver. Vale, creo que lo veis. Bueno, esta es la foto que os he puesto antes de la pecera. Como os decía antes, posiblemente estas salidas de UCI es lo que ha hecho que nos organicemos de una manera pues, realmente mejor, ¿no? Entonces, aquí tenemos la pecera, como os decía antes, donde salen los pacientes traqueostomizados. Tenemos la gran suerte de contar con una otorrino, con una residente de cuarto año de otorrino que está conmigo todas las mañanas. Revisamos las tráqueos de todos estos pacientes y la verdad tengo sensación de estar aprendiendo día a día. Creo que ella está también aprendiendo mucho, pero yo también. Y es una suerte contar con ella. Nosotros mismos, bueno, con su ayuda, por supuesto, decidimos de manera conjunta cuándo decanular a estos pacientes y, bueno, una vez que los decanulamos y demás, pasan a habitaciones contiguas donde sí seguimos con el resto de la recuperación. Contamos también con una enfermera de nutrición que se llama Mónica, que viene todos los días a vernos. Y ella, como decía Araceli, también hace los test de disfagia a pie de cama del paciente y nos ayuda mucho en lo que es la progresión de las dietas, en la retirada de las sondas nasogástricas, en cuándo comenzar con suplementos dietéticos si es preciso, los test de disfagia, etc. Entonces, tenemos la sensación, ¿no?, de ese trabajo conjunto por estos pacientes que son a priori tan delicados, ¿no? Y en los que se ha invertido muchísimo esfuerzo y, bueno, pues los tenemos especialmente mimados. También vienen a vernos un equipo de 2 psiquiatras a diarios que los visitan, hablan con ellos, facilitan mucho la comunicación con sus familiares. Tenemos que tener en cuenta que cuando salen traqueostomizados pues no pueden hablar y ellos facilitan mucho pues eso, la comunicación con sus pacientes. En esta foto podemos ver, bueno, son esas habitaciones contiguas, ¿no?, de las que os hablaba antes, que son esos pacientes a los que ya hemos cerrado la tráquea y, bueno, pues salen a estas habitaciones. El paciente de la derecha ha celebrado su cumpleaños con nosotros, su 52 cumpleaños, 40 días lleva en el hospital, luchando muchísimo y, bueno, sí que también deciros que es probablemente el trabajo más gratificante que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Estos pacientes que van saliendo y que luchan muchísimo. Aquí os traigo los sistemas de humidificación para aquellos pacientes traqueostomizados. Sí que cuidamos mucho esto, ¿no?, que estén correctamente humidificados para no tener problemas con las secreciones. Y esta es Daniela, es nuestra otorrino, con la cual estoy encantada. Aquí la vemos con Julia, nuestra paciente, revisando la tráqueo, etcétera.
y estos pacientes pues están dando sus primeros pasos y ya tenemos pacientes que están saliendo del hospital, ¿no? Después de una estancia muy prolongada en la UCI. Y este es el equipo de enfermería, lo que os comentaba antes, son enfermeros y enfermeras que son de la planta de pediatría, que han estado trabajando con niños hasta este momento. Y ahora tienen un manejo de estos pacientes que realmente es admirable. Me consta que estudian por las tardes, estudian las traqueostomías. Bueno, es increíble, así que desde aquí les mando un fuerte abrazo porque de verdad es admirable todo el trabajo que están haciendo. Ellos, así irónicamente, me dicen, hemos pasado de ver niños y bebés a ver torsos con pelo. Y bueno, aquí los tenemos trabajando muchísimo. Así que muchas gracias para ellos también. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que Olga quería decir algo, ¿verdad? Bueno, en relación a lo que decía Lara y por ver si tiene la misma sensación que nosotros, creo que al principio empezamos muy humildemente diciendo como que el soporte respiratorio no invasivo, bueno, pues va a tener un papel, pero como pequeñito, un fracaso elevado, etcétera. Mi sensación ahora, después de llevar estas semanas trabajando, es que estamos teniendo un papel muy relevante y que estamos siendo un balón de oxígeno para las UCIs, tanto en pacientes que están casi para intubación y que a veces se libran de ella, como para todos estos pacientes que nos ha contado Lara, como para todos esos pacientes en los que se ha decidido que su techo terapéutico es la no invasiva. Entonces, que si teníais esta misma sensación de que el escenario nos ha cambiado y no somos algo muy secundario, sino que estamos teniendo mucha relevancia en muchos pacientes. Lara. Sí, totalmente de acuerdo, Olga. Nosotros empezamos ventilando con escepticismo y teníamos la sensación además de que los primeros pacientes iban mal y ahora es que nos ha cambiado completamente la visión. Realmente hemos evitado intubaciones, totalmente de acuerdo. Pacientes que fueron desestimados por UCI, que en otro momento no lo hubieran sido porque pues todos sabemos la situación que hemos vivido, y que ahora mismo los tenemos con unas gafitas nasales a punto de irse a casa. Desde luego ha cambiado completamente la visión y esto es cierto que lo que nos hace es seguir adelante y ir probando y desde luego seguir con esta terapia, porque inicialmente éramos muy pesimistas y ahora la visión nos ha cambiado completamente a mejor. Sí, sí. Araceli. Yo no sé si es que fui un poco temeraria al principio, porque ya os conté que a mí me pusieron un papel y me dijeron, dime qué necesitas, qué necesita tu servicio para manejar esto, ¿no? Entonces, sabíamos los mensajes que venían de Italia, ¿no? De Stefano Nava, tal. Yo tuve un Teams, ¿no? Con los jefes de servicio de resto de los hospitales de Madrid en los que me insistían, mira, Araceli, que no, que estos van a tubo. Entonces, bueno, alguien puede ir a tubo, pero ¿y el que no vaya a tubo? ¿Y el que luego sale del tubo? ¿No? Nosotros de los pacientes que hemos empezado a analizar, de los primeros 50 altos flujos que pusimos, o sea, solamente 10 pacientes han fallecido, incluyendo los que su techo terapéutico era ese, ¿vale? Si los metemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a veces es que uno no es que sea pequeño ni grande, sino que uno es lo que se cree. Si en una insuficiencia respiratoria aguda o en otros la terapia de alto flujo funciona, ¿por qué no va a funcionar aquí? ¿No? Entonces es cierto que yo tuve un momento en el de he pedido una barbaridad de equipos, sobre todo de altos flujos, he pedido una barbaridad de equipos de respiradores de alta gama que han estado ahora siendo utilizados por los anestesistas porque no tenían otra cosa con la que poder trabajar. Pero lo que sí que tenía claro era que estos pacientes tendrían que salir de la UCI en algún momento, ¿no? Y que no iban a salir, que saldrían con pinzas, ¿no? Me refiero. Con lo cual, bueno, pues ni tan mal, ni tan mal. Olga, ¿quería decir algo? No. Vale, no, bueno, yo creo de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Que hemos dado tiempo para que hubiera una cama de UCI a muchos de ellos, tiempo para que la enfermedad fuera pasando, que al final es lo que les hace falta, que la enfermedad vaya pasando, y tiempo para acelerar un poquito la salida de UCI y darle tiempo a los anestesistas para tener camas para nuevos ingresos
en UCI. Bueno, estamos llegando al final, queda un último bloque. Un poco estamos en este punto en el que parece que la famosa curva se va aplanando, parece que hay menos pacientes de las urgencias, muchos pacientes saliendo de las unidades de cuidados intensivos a cargo de neumología, y me gustaría, nada, entre 3 y 5 minutos cada uno que nos contara, que nos hablara un poco de futuro, que cogiera una bola de cristal y viera un poco qué va a pasar con la neumología en el próximo año, en los próximos meses, qué va a pasar con estas unidades recién creadas y un poco cómo organizar algo que yo creo que nos preocupa a todos, el doble circuito, ¿no? Un circuito de pacientes COVID que seguirá habiendo y seguirá habiendo flujo de pacientes COVID, y un circuito de pacientes no COVID, y que tendremos que intentar que no se mezclen en la medida de lo posible. Vamos a empezar con Lara, por ejemplo, a ver qué te parece a ti, cómo puede ir el futuro de estas unidades de la neumología. Pues mira, a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, Raúl, y es qué va a pasar con estos pacientes, ¿no? ¿Qué va a pasar en cuanto a secuelas? Estamos viendo pacientes que ya llevan muchos días ingresados, estos, ¿no?, de pacientes de los que hemos hablado post-UCI, que llevan pues 40 días desde el inicio de los síntomas y siguen teniendo radiografías con muchísima afectación parenquimatosa. Hacemos TAC y vemos patrones en vidrio deslustrado de arriba a abajo, y a mí me preocupa especialmente qué va a pasar con todo esto. Si esto va a derivar en fibrosis pulmonar o patologías tipo EPID, y qué hacer con estos pacientes. Entonces sí que estamos planificando, es cierto que a día de hoy todavía no se pueden citar consultas, etcétera, pero sí que nuestra idea es centralizar a todos estos pacientes, probablemente en la consulta monográfica de EPID, que actualmente llevan las doctoras Sánchez González y Sánchez Fraga, con la idea de ver qué pasa con estos pacientes a corto, medio y largo plazo. No sabemos si desarrollarán EPID tipo fibrosis pulmonar idiopática o otras entidades que necesiten incluso antifibróticos, no lo sabemos. Entonces sí que creo que va a ser muy necesario hacer un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. Otra cosa que además nos estamos encontrando, y creo que en esto coincidís conmigo, es la cantidad de pacientes con tromboembolismo pulmonar. Estamos viendo un gran número de ellos que, por supuesto, van a necesitar también un seguimiento, ¿no?, en nuestras consultas. Así que, sobre todo, me centro en eso, ¿no?, en posibles secuelas y seguimiento a largo plazo que van a precisar estos pacientes. Muy bien. Manel, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo va a ir todo esto en los próximos meses, en el próximo año? No, la verdad es que coincido con Lara en el tema del seguimiento de los pacientes, pero yo quería tal vez dedicar estos 3 minutos que me das para hablar de qué vamos a hacer con estas estructuras que hemos creado. Yo creo que hemos desmontado también un poco un paradigma de los intensivistas. Los intensivistas, parece que el paciente que no es de tubo o que tiene un techo terapéutico está poco menos que condenado a fallecer. Entonces, nosotros yo creo que hemos demostrado que haciendo las cosas bien, con una monitorización adecuada, con unos cuidados respiratorios especializados, muchos de estos pacientes tienen un futuro. Probablemente esto nosotros ya lo sabíamos porque existe un subgrupo de pacientes que no pisan la UCI, como son los EPOCs agudizados, que ventilamos 3, 4 veces y 5 veces sin que ellos se enteren, pero que esto ahora lo hemos hecho extensivo a los pacientes con COVID. Yo creo que desde el punto de vista de las estructuras creadas, no deberíamos, entre comillas, permitir que se desmontaran. Primero, porque hemos demostrado que todas estas unidades tienen su utilidad, tienen su perfil de pacientes que se pueden beneficiar de ellas, que pueden llegar a salvar vidas y que incluso pueden facilitar la salida de UCI de aquellos pacientes con weaning dificultoso. Entonces yo creo que estas estructuras deben permanecer en los hospitales, además previendo que esto, yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero como decía creo que Lara, es bastante probable que vayamos teniendo, por lo menos durante los próximos meses o incluso años, una serie de pacientes aún
afectos de neumonía bilateral por COVID. Entonces, estas estructuras no es lo mismo crearlas de cero, como hemos tenido que hacer a base de un esfuerzo tanto personal como desde el punto de vista organizativo muy importante, que el hecho de que estas estructuras estén ya creadas y que solo haga falta pues, ponerlas digamos, a funcionar al 100%. Por tanto, mi mensaje sería, primero, el paciente fuera de la UCI, el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, que en otras circunstancias sería tributario de intubación, tiene un futuro con soporte ventilatorio no invasivo. Estas estructuras son útiles y deben permanecer en previsión de lo que pueda suceder y para futuros escenarios que en estos momentos no sabemos qué es lo que va a suceder. Muy bien, muchas gracias, Manel. Olga, un poco también hablando de futuro, hay un dato que hay por ahí que el 15% de los infectados aproximadamente es personal sanitario. Para futuras pandemias, futuro manejo de estos pacientes, ¿tú crees que hemos aprendido cómo protegernos del contagio, los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, más sabiendo que es posible que los dispositivos que utilizamos para la ventilación puedan aumentar este riesgo? ¿Hemos aprendido cómo protegernos? Voy a intentar hacerlo muy rápido y os voy a compartir una pantalla partiendo de la base que en el Hospital de Guadalajara ningún neumólogo se ha contagiado, y entiendo que esto quiere decir que algo hemos hecho bien. Como sabéis, los sistemas de respiración, de soporte respiratorio invasivo, producen mucha aerosolización. Este es uno de los motivos por los que hicimos una UCRI cerrada y por los que todo el personal va perfectamente equipado con sus EPIs durante todo el tiempo, ¿no? La diferencia cuando estamos con sistemas de aerosolización es que deben llevar unas gafas estancas, una mascarilla FP2 o ideal FP3, efectivamente con doble guante, y nosotros hemos tomado la opción del mono, que es más cómodo para el trabajo. Simplemente unos tips de protección: para aguantar 8 horas un EPI hace falta protegerse bien la cara, porque la mascarilla si no, no se aguanta. Y para proteger las orejas, estos sistemas que se imprimen también en 3D, porque si no, 8 horas las orejas no aguantan muy bien las mascarillas quirúrgicas encima. Como veréis, llevo unos AirPods y esto es por el sistema de comunicación que dice Araceli. Hacemos lo mismo. Los residentes están fuera, entra el mínimo posible y ellos van escribiendo mientras nosotros pasamos la visita, porque además también es difícil acordarse de todo, lo vamos radiando. Y ellos van escribiendo, pidiendo, haciendo interconsultas. Veis que todo es sucio y el personal de enfermería trabaja constantemente con una protección excelente. También tienen sus tiempos de descanso, pero aquí no se come, no hay media hora del bocadillo, no se sale al baño, ¿no? Pues, es un turno continuo con este mono. Es fundamental quitárselo bien, es casi más importante que ponerlo bien. Aquí es donde se puede producir el contagio y donde tenemos que vigilarnos unos a otros para ver que todo lo hacemos bien. En la UCRI se quita el mono y las calzas, pero las gafas y las mascarillas hay que quitarlas fuera, porque los aerosoles están en el ambiente. En la zona intermedia es donde se quitan las gafas y mascarilla para que nunca ni los ojos ni la nariz estén expuestos dentro de la UCRI. Los sistemas de soporte respiratorio no invasivo, como las gafas, las cubrimos con mascarilla quirúrgica para evitar la aerosolización, y utilizamos estos sistemas de mascarilla nasobucal o facial cerrada con fugo, con filtro antivírico antes de la válvula expiratoria de la fuga para evitar la aerosolización al máximo. Nadie entra en la UCRI, es decir, las entregas de pacientes o de material se hacen en la zona intermedia. Nuestro celador tampoco sale. Como veis, el celador que entra, que llega a recoger algo, espera fuera. Nuestro celador entrega al paciente o el material de comida, y el que viene a recogerlo nunca entra a la zona intermedia, además de que siempre vaya protegido. Los fisios, por ejemplo, que son importantísimos aquí, siempre van protegidos, vienen ahora por la mañana y por la tarde a hacer la fisioterapia por la gran postración, guardar la distancia de seguridad con respecto al paciente. Y a la derecha os pongo los electros. Los cardiólogos que han colaborado con nosotros, lo que hacemos es sacarles los electros en fundas de plástico que limpiamos con alcohol y que ellos siempre tocan con guantes, y ellos no entran. Nosotros les sacamos, ellos nos miden los QTs o nos valoran los pacientes, igual que los endocrinos, no entran.
Lo ven todo desde el ordenador, hablan con la enfermería o hablan con nosotras, pero lo hacen todo desde el ordenador. Por supuesto, la seguridad del paciente. Aquí, por la gravedad de los pacientes, tiene que haber siempre un carro de parada perfectamente equipado. Y de la misma manera hemos metido todo el material dentro de la UCRI, todo el material es sucio. Hemos incorporado las 2 pruebas de imagen, la broncoscopia. Estos pacientes hacen tapones de moco que hay que eliminar rápidamente y que es necesario tenerlo a mano y son, por supuesto, desechables. Y la ecografía torácica, que aunque no se va a ver porque están vuestras caras encima, es súper útil porque nos ayuda a valorar la evolución de la enfermedad. El ecógrafo queda dentro de la UCRI y siempre está sucio y disponible para todos. Y estos son todos mis compañeros ya sin mascarilla, el equipo de la UCRI del Hospital de Guadalajara. Bueno, como os digo, no nos hemos contagiado ninguno, por tanto creo que un servicio de neumología no tenga ni un solo contagio. Dime, Araceli. Lo mismo, nosotros es que por lo que has comentado trabajamos de una forma similar, por no decirte igual clavada. Es curioso, de nosotros solamente se ha contagiado una neumóloga y lo hizo antes, cuando no teníamos todavía el búnker, cuando estaban estas zonas mixtas de un COVID, un pseudo-COVID, uno que parecía que no, justamente en esa fase. Pero después de bunkerizar las zonas y de trabajar como estás comentando, que es exactamente igual, no se ha contagiado nadie. A mí me hace mucha gracia porque Araceli y yo hablamos mucho, porque claro, nos damos y me hace gracia porque tomamos decisiones que han sido absolutamente paralelas y que hemos trabajado y nos lo contamos y nos decimos, estoy haciendo lo mismo, si es que, y no sé, hemos evolucionado casi todos igual, porque con Manel también, y hemos evolucionado igual, muy parecido. Al final es buscar la mejor solución con el máximo sentido común, y es lógico lo que habéis hecho. Bueno, para terminar, te va a tocar a ti, Araceli, así que cuéntanos vale, tu opinión del futuro. Olga, tienes que cerrar ahí, vale. Bueno, yo para cerrar el futuro de la neumología, como lo veo yo, voy a hacer muy parecido, voy a hacer un mini resumen de lo que hemos contado todos, ¿no? De lo que contaba Lara, lo que contaba Manel. Fijaos, este libro, que se llama La neumología que viene, de Vicente Plaza, me lo encontré haciendo limpia, el otro día limpia, saqué toda la guarrería que tenía en la taquilla por aquello de voy a dejarlo lo más aséptico posible. De repente, ¿veis? Se me cae esto. Como veréis, no está precintado, o sea, eso significa que no me lo he leído y nunca... Y me entró una especie de escalofrío, de verdad, es que hice una foto, porque decía, madre de Dios, estoy convencida de que esto que nos ha venido, jamás, ni nuestras peores pesadillas, hubiésemos pensado que nos iba a venir, ¿no? No sé si dentro de Vicente Plaza hablar sobre pandemias, estoy convencida que no, ¿no? Y me dio por pensar un poco en qué fase estábamos, un día horrible, en qué fase estábamos, y me dio por pensar cómo iba a organizar a partir de ahora mi servicio para poder continuar con toda la actividad que hemos dejado por hacer, y estoy convencida de que muchas actividades y muchas consultas van a dejar de hacerse o de sostenerse como lo estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, de forma inmediata, estamos hablando de cómo recuperar toda la actividad no realizada, va a ser inviable, seguro. Habrá que priorizar determinada patología tumoral, intersticial, los no invasivos, CELAS, etcétera, el paciente frágil. Hemos aprendido mucho, una de las cosas buenas que ha tenido esto, me decía mi compañero el doctor García Satue, decía, la de cosas que estoy solucionando por teléfono. Esto es importante también, porque puede ser una herramienta muy útil llevar a cabo algunas actividades que no es de manera necesaria, estas consultas no presenciales, no de manera necesaria, tenga que pasar por la consulta como estamos hasta ahora acostumbrados. Que sepamos que la neumología va a ser la última especialidad en desescalar, ¿vale? Si se me permite la expresión. Vamos a ser los últimos en dejar a los pacientes más críticos, vamos a ser los últimos en poder retomar toda nuestra actividad muy por detrás de otras especialidades, ¿no? A medio y largo plazo, el tema de las UCRIs hay que mantenerlas, estoy convencida. Y como decía Manel, como decía Lara, esta patología trombótica, estos tromboembolismos van a desencadenar una hipertensión pulmonar, estas enfermedades intersticiales van a dejar unas secuelas. En esto, con lo mismo que estamos haciendo con las UCRIs, también desde SEPAR y desde ya a nivel institucional, el neumólogo se tiene que dejar ver de forma clara cómo vamos a organizarnos con esto y también mostrar nuestra capacidad de liderazgo porque podemos, ¿no? Y entonces, después de lo del libro, me acordé de una frase, hablando del futuro de la neumología, un letrero, una frase que escuché por primera vez en Argentina,
y que a veces le digo a mis hijos y tal, es que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que solo la tomamos prestada de nuestros hijos, ¿no? Y estamos en un punto vital, súper importante, y en función de cómo nos posicionemos, de cómo se posicione la neumología de forma en conjunto, es posible, espero equivocarme, pero es posible que nuestros futuros neumólogos, que además aquí os pongo nuestros 4 residentes de neumología que son excepcionales, según lo que nosotros decidamos ahora, esta gente que está aquí y los residentes más o sea, los adjuntos jóvenes, van a trabajar durante los próximos 15 años. Hay que ver cómo vamos a estructurar las UCRIs, hay que ver cómo vamos a poder mantener la continuidad asistencial durante 24 horas, que esto no va a ser fácil, y vamos a tenernos que pelear con otros especialistas, fundamentalmente con medicina interna, para ver quién se hace con el poder del seguimiento de las secuelas de estos pacientes, fundamentalmente de la patología tromboembólica. Y no sé si Gabriel tenía una foto que le he pasado como última imagen, no sé si me la ha puesto, creo que no. No sé si Gabriel tiene una última imagen, ¿no? Quería aprovechar... ¿Se me ve? ¿Se me ve? Sí, sí. Sí. Bueno, quería aprovechar... bueno, ¿Tienes? Ahí la tengo, ¿no? Esta es la foto de esta mañana, de los que estaban todavía trabajando con nosotros. Yo, a mis compañeros de neumología saben que los admiro muchísimo, pues ahora los admiro más. Gente de más de 60 años metida en área COVID, con lo que conlleva, con comorbilidades. Esto, no sé si son héroes, pero para mí es un referente, lo serán siempre. Compañeros de otras especialidades que nos han dado mucho soporte. Y que ya me decía un cardiólogo esta mañana, es que ya no sé si soy cardiólogo, si soy neumólogo, yo ya no sé lo que soy. Lo que sí es cierto es que solos igual no vamos a poder. Yo soy muy de multidisciplinar y los que trabajamos también en sueño, ¿verdad, Olga? Entendemos esto de la multidisciplinaridad. Y nosotros hemos sobrevivido en parte a esta gente. Hemos aprendido muchísimo de ellos, muchísimo de los pediatras, hemos aprendido muchísimo de algunos quirúrgicos, que es que era como, el quirúrgico y tal. Vamos, toda mi admiración y bueno, quiero aprovechar la webinar también para agradecerles todo su apoyo. Pues la verdad es que este es el final. Muchas gracias a los 4 por todo este repaso que habéis dado a la situación actual. Recordar a los que están siguiendo la webinar que las preguntas que tengan pueden mandarlas por la página web, por el chat de la página web, y allí pues después del foro, los siguientes días iremos intentando contestarlas. Yo creo que se ha repasado la importancia de la neumología en el manejo del paciente con COVID-19. Habéis explicado muy bien los 4 cómo habéis reorganizado vuestros servicios para adaptarse a la nueva situación. Seguís insistiendo, yo creo que es muy importante en el trabajo multidisciplinar con otras especialidades que han ayudado mucho en el manejo de estos pacientes. Hemos visto pues, cómo es la nueva situación ventilatoria del paciente y bueno, que hay que tener cuidado con estos dispositivos que no están validados de una forma adecuada. Y bueno, ya habéis hablado qué puede pasar con la neumología en los próximos meses y cómo seguir a estos pacientes y cómo desescalar. Entonces, bueno, pues con esto yo creo que terminamos y bueno, de nuevo muchas gracias a Menarini y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y viendo.